Hola, en este video hablaremos sobre las personas físicas y las personas morales, sus atribuciones y obligaciones. Comenzamos. Para fines fiscales, es necesario definir si una persona realizará sus actividades económicas como persona física o como persona moral, ya que las leyes establecen un trato diferente para cada una, y de esto depende la forma y requisitos para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y las obligaciones que adquieran. En el SAT, Servicio de Administración Tributaria, definen a la persona física como un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Una persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil o una asociación civil. Por ejemplo, en el caso de personas físicas existen varios regímenes de acuerdo con la actividad y el monto de los ingresos. En el caso de personas morales, el régimen fiscal y las obligaciones que les corresponden son diferentes en relación a si tienen o no fines de lucro. Pero ahora sí, veamos concretamente qué es una persona física y qué es una persona moral. Una persona física, como ya lo había mencionado, es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles y trabajar por salarios. Los atributos de las personas físicas son los siguientes: personalidad jurídica, fin de la personalidad, capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Vamos uno por uno. Personalidad jurídica. Se inicia con el nacimiento, pero desde que se concibe adquiere derechos, como los hereditarios, a declararse como viable. Fin de la personalidad. Surge con la muerte, o ante una razón de ausencia, la que se formula ante la presunción de muerte. Cesa la personalidad. Un ejemplo es cuando alguien desaparece y nadie lo encuentra. Capacidad. Es la aptitud para ser titular de derechos y deberes, aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Existe la capacidad de goce y ejercicio. En la primera, el individuo es titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejecutar actos jurídicos para hacer uso de los derechos concedidos a la persona como titular. Nombre. Sirve para designar a una persona. El nombre más el apellido determinan en cada sujeto su identificación personal. Domicilio. Es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios. Y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de 6 meses. Estado civil. Atributo exclusivo de las personas físicas que consiste en la situación particular de las personas respecto de su familia, la sociedad y el Estado. Patrimonio. Conjunto de bienes, derechos, obligaciones y dinero, es decir, todo aquello que sea susceptible de valorarse económicamente y que constituye una universalidad. Nacionalidad. Es la pertenencia de un sujeto a un determinado espacio territorial. Con respecto a las obligaciones de las personas físicas, como ya hemos mencionado, estas son los asalariados, los honorarios, los arrendamientos de inmuebles, las actividades empresariales y la incorporación fiscal. Todos ellos deben cumplir con obligaciones que son las siguientes. Los asalariados, al igual que todos los demás mencionados, deben mantener actualizada la información en el RFC, es decir, el Registro Federal de Contribuyentes. Pero también deben tener facturación electrónica, contabilidad y declaraciones de la manera siguiente. En el caso de los asalariados, su declaración debe ser anual. En el caso de los honorarios, debe ser la declaración de manera mensual, anual o informativas. En los arrendamientos de inmuebles, sus declaraciones deben ser mensuales, anuales e informativas. Actividades empresariales deben ser declaraciones mensuales, anuales e igualmente informativas.
En el caso de la incorporación fiscal, su declaración es únicamente bimestral. Ahora, pasando a la persona moral, como ya lo había mencionado, es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil o una asociación civil. Esto es de acuerdo con su objeto social. Una persona moral puede tributar en regímenes específicos como personas morales de régimen general, personas morales con fines no lucrativos, asociaciones religiosas y personas morales del régimen simplificado. Los atributos de las personas morales son los siguientes: personalidad jurídica, capacidad, razón social o denominación social, domicilio, patrimonio y nacionalidad. Expliquemos cada uno de ellos. Personalidad jurídica. Es definida como toda unidad resultante de una colectividad organizada de personas o conjunto de bienes y a los que, para consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Capacidad. También tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En las personas morales, la capacidad está sujeta al alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por medio de la representación a través de una persona física, sea judicial y extrajudicialmente. Razón social o denominación social. Constituyen un medio de identificación necesario para sus relaciones jurídicas. Domicilio. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración, es decir, su domicilio fiscal, aun cuando tengan sucursales. Patrimonio. Es el que se especifica en el acta constitutiva de las sociedades y es apreciable en monetario. Nacionalidad. Son personas morales de nacionalidad mexicana, las que se constituyan conforme a las leyes de la República y tengan en esta su domicilio legal. Las obligaciones fiscales. Como ya he mencionado, existen personas morales del régimen general. Pero ¿quiénes son ellas? Si tienes una sociedad mercantil, sociedad, asociación, sociedad cooperativa de producción, instituciones de crédito, de seguros y fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y sociedades de inversión de capitales, organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios, y fideicomisos con actividades empresariales, entre otras, que realicen actividades lucrativas, entonces se puede aplicar este régimen. Sus obligaciones son las siguientes: inscripción o alta en el Registro Federal de Contribuyentes, expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pago mensuales y declaración anual, presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, presentar declaraciones informativas anuales, mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes y otras obligaciones. Ahora, las personas morales con fines no lucrativos son aquellas personas morales cuya finalidad no es obtener una ganancia económica o lucro. Por ejemplo, sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, sindicatos, cámaras de comercio e industria, colegios de profesionales, instituciones de asistencia o beneficencia y asociaciones civiles sin fines de lucro. Para fines fiscales, este régimen está previsto en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y quienes se ubican aquí no son sujetos de este gravamen, salvo algunas excepciones. Sus obligaciones son las siguientes: inscribirse o darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad desde el inicio de tus operaciones, tal y como lo establece el Código Fiscal de la Federación, presentar declaraciones mensuales y declaraciones informativas, cumplir con otras obligaciones fiscales y mantener actualizados tus datos en el RFC. Mientras que las personas físicas se individualizan por su nombre, las personas morales se identifican por una denominación o razón social.
Esta es una de las principales diferencias entre una persona física y una persona moral. Ambas disponen de personalidad jurídica, es decir, que pueden tanto ejercer derechos como contraer obligaciones, aunque en el caso de las personas morales, esta capacidad se encuentra limitada con base al fin perseguido. Ambos tipos de personas tienen determinado patrimonio, así como un domicilio en el cual se establece a la persona. A diferencia de las personas morales, las personas físicas tienen un estado civil. Otro detalle a tener en cuenta es que las personas físicas pueden disponer de más de una nacionalidad, mientras que esto no es posible en el caso de las personas morales. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.